Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo. Continuamos con las actividades que hemos tenido el día de hoy celebrando el 130º aniversario del natalicio de H.P. Lovecraft. En esta ocasión vamos a empezar con la charla que impartirá Camilo Ayala Ochoa, Universo Lovecraft y Textualidades Digitales. Camilo Ayala es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, teólogo social por la Universidad Pontificia de Salamanca, España, bibliófilo, promotor de la lectura, ha sido bibliotecario, corrector, ilustrador, escritor, guionista, redactor, editor, encuadernador, catalogador y consultor de editoriales. Tiene 36 años de experiencia en el mundo editorial. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en diferentes universidades en el país y en el extranjero. Él es autor, entre otras publicaciones, del libro La cultura editorial universitaria, fundó el Centro de Información de Libros de la UNAM, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, donde él es el jefe de Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales. Es también el presidente del Consejo Editorial de la colección Quehacer Editorial de Ediciones El Ermitaño, así como editorialista del programa de radio Interlínea, Cultura Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana y además miembro del Instituto del Libro y la Lectura. Le damos una bienvenida. Bienvenido, Camilo. No, pues muchísimas gracias, Abraham. Muchísimas gracias al círculo, a todo el círculo. Yo creo que en esta celebración de los 130 años no podíamos faltar. Te pido, Morgan, quizá que, bueno, yo hablaré y puedes pasar las imágenes como quieras. La presentación que envié es una conferencia que di en alguna ocasión en el Palacio de Minería, en la Feria del Libro, y lo que voy a presentar es Preces vanos a lo imposible. Hablemos de libros ficticios de H.P. Lovecraft. Preces son súplicas, cuestiones que se emiten al infinito o a Dios o a quien ustedes recen en ese caso. Y me parece que la construcción de libros ficticios es un poco la búsqueda de esta cuestión de la trascendencia en ese caso. Entonces, bueno, quienes aman a los libros suelen tener un ex libris, una marca de propiedad sobre cada volumen de su biblioteca. La locución latina significa de entre libros y se forma de una imagen distintiva de la personalidad del propietario. El ex libris de H.P. Lovecraft fue diseñado por el escritor Wilfred Thoman. Este es un libro de ex libris. Thoman, con quien Lovecraft escribió Dos botellas negras. La puerta entornada de su residencia en Providence es el ex libris. La entrada está sobre un balaustro con escalera de barandal. No brinda hospitalidad, sino que nos da la impresión de ser el testimonio perturbador de que algo puede asomar. Es un presentimiento permanente, el intersticio fugaz de lo ininteligible, la contención de sombras huidizas, la culminación de la calamidad. Algo insoportable ronda, nos acecha y se regodea con nuestra turbación. Es un horror furtivo, un umbral de trascendencia, un conjuro, un no lugar en el mundo. Alguien lo definiría como un demimonde, en el sentido que le da John Logan en Penny Dreadful, un lugar entre lo que sabemos y lo que tememos. Todo acertijo, como esa ex libris, es además una puerta que instiga a ser franqueada, aunque es diferente cerrar un paso confiando en su defensa y atrancarla pensando que nunca es suficiente. Los espíritus malignos se quedan fuera de una buena casa, pero al querer entrar esperan su oportunidad en el espacio inmediato, en el alféizar de la entrada. Algo de eso sabían los antiguos romanos. Al casarse, el hombre entregaba a la mujer una redoma de aceite para ungir los goznes de la puerta, y el cortejo nupcial se cuidaba de cargar a la novia para que no pisara el vano de la nueva casa. Y durante ese rito o ritual de transformación, trajera algo consigo,
a alguien consigo. El recién casado que carga a la esposa nos recuerda aquellas creencias ancestrales. Cerrar invita a abrir, y no es posible abrir lo que ya está abierto, parece decirnos desde esa puerta entreabierta Lovecraft. Hay Besania, un recuerdo de vieja podredumbre, de pavor al oscuro, a lo que desconocemos, a la compañía amenazante. Dice Lovecraft, por ejemplo, en el relato del libro, porque aquel que cruza las puertas adquiere para siempre una sombra y ya no vuelve a estar solo jamás. En 2020, alguien abrió una puerta, dicen que en Levante, y tenemos dolor, hambre, pobreza y muerte en los 32 rumbos de la Rosa de los Vientos. Eso viene de algo que ningún sentido advierte, como en el horror de Dowitch. Hay seres que se pasean serenos y primigenios en esencia, sin dimensiones e invisibles a nuestra vista. Y como hicieron nuestros ancestros, los que pudimos, nos refugiamos con comestibles y abandonamos campos, industrias y negocios. Y reaprendimos fórmulas de descontaminación buscando la condición de intangibilidad. De repente, desaparecen personas y familias, a veces de nombres vinculados a nuestra biografía. Alguien cuenta los surcos de esos victimarios, y como en el cuento Lovecraftiano, el ceremonial, tenemos que en las poblaciones las luces se fueron apagando una a una tras las cortinas de las ventanas, y Sirio contempló la muchedumbre de figuras encapuchadas que surgían en silencio de todas las puertas y formaban una monstruosa procesión a lo largo de la calle, hasta más allá de las enseñas chirriantes, de los edificios de tejados inmemoriales, de los de techumbre de paja y de las casas de ventanas adornadas con vidrieras de rombos. Los gobiernos responsables tratan de hacer algo. El mexicano aspira a que sus errores se olviden con trivialidades. En Más allá de los guiones, cuento escrito por Cecil Hirt y Lovecraft, un conservador del Cabot Museum de Boston exclama: por un momento pude compartir la impresión popular de que algo perverso, sin forma, brotaba de insondables profundidades de tiempo y espacio y se cernía sobre el museo como una amenaza. Donde dice museo, léase mundo. Nuestras generaciones son crepusculares, se mueven en una ruleta rusa por la violencia ambiental y los males etéreos, bajo la suerte de caer por obra de sicarios o por falta de ventiladores mecánicos. Los historiadores tratarán de dar razón a esa irracionalidad. ¿Habrá alguien que quiera ser historiador? ¿Recordarán nuestros nietos estos tiempos enfermos? ¿Será que toda narración termine en cubrebocas, caretas, guantes y gel? George Duby, en su libro Año 1000, Año 2000, La huella de nuestros miedos, indica que en el siglo XIV los comerciantes, entre ratas y pulgas, llevaron la peste negra desde Crimea al Mediterráneo. Nápoles se contagió y la calamidad se introdujo vía Marsella a Aviñón, sede del papado. De allí irradió para acabar entre junio y septiembre del año del Señor de 1348 con casi un tercio de la población europea. Cuentan los cronistas que no se podía encontrar a nadie que enterrase a los cadáveres. No doblaban las campanas y nadie lloraba sin importar cuál grande fuera su pérdida, pues todos esperaban la muerte. Aguardaban su turno de consumición. El historiador noruego Ole Benedictou nos describe que la peste asoló a los monjes franciscanos del convento de Kilkenny en Irlanda. El fraile John Glenn enterró a su prior, a sus hermanos y a todo habitante de la región. No quedó nadie más que él. Por casi varios días, el hermano John vigiló los caminos por si alguien pasaba y recorrió la aldea. Creyó que había asistido al fin de los tiempos, que era el último ser sobre la tierra. Sin embargo, escribió su historia. Ya muy enfermo,
las últimas palabras que dejó fueron: para que las cosas que deben ser recordadas no perezcan con el tiempo y sean borradas de la memoria de quienes nos sucedan, al ver tantos males y a todo el mundo al alcance del maligno, como si ya estuviera entre los muertos, yo, que espero a la muerte, he puesto por escrito todas las cosas que he presenciado, y para que lo escrito no fenezca con el escritor, ni la labor con el agricultor, dejo pergamino para continuar este trabajo, por si alguien sobrevive y algún miembro de la raza de Adán escapa a la peste y retoma la labor que he comenzado. Hijas de Adán, hijas de Eva e hijos de Adán, nos dice Lovecraft en Las sombras sobre Innsmouth que el relato más desquiciado tiene la mayor de las veces un fondo de realidad. Eso intuimos que pasa con los libros ficticios de Lovecraft. Están no solo citados dentro de sus relatos, sino situados. Son una estancia que se adhiere al pensamiento y uno gustaría de ir corriendo a consultar esos libros. La biblioteca concebida por Lovecraft produce más que un deseo, un afán, una inmensa angustia por verla. Duele que no exista y tan duele que nos preguntamos si no hay vestigios de su existencia. Sabemos de muchos libros prohibidos en la historia por muy diversas causas. Hubo tintas secas condenadas por razones políticas, religiosas, sociales, económicas y morales. Así se han arrasado bibliotecas, editoriales e imprentas. Una muy buena analogía del celo extremo por ocultar el saber es la imagen del bibliotecario ciego Jorge de Burgos, que devora el último ejemplar del segundo libro de la Poética de Aristóteles, dedicada a la comedia como medio de purificación emocional, en El nombre de la rosa de Humberto Eco. Sabemos también de libros que desaparecieron. Tenemos, por ejemplo, las memorias de Lord Byron, escritas entre 1818 y 1821, y enviadas a Thomas More con la orden de que no se publicaran hasta su muerte, la muerte de Byron. El editor, John Murray, compró el manuscrito por una suma formidable, pero después de la muerte de Byron, acaecida en abril de 1824, los albaceas y amigos de Byron decidieron arrojar las letras al fuego de la chimenea. No solo había secretos de lo que había hecho Byron o las cuitas de Byron, las cuitas amorosas, había muchos aforismos, algunas ideas para otros textos. A otro fuego alegórico se precipitaron muchos otros títulos. Infierno llamaban a la parte de las bibliotecas reales, conventuales, universitarias o nacionales, donde se guardaba el acervo de libros condenados. Era un depósito o un armario apartado de la estantería general. Los libros del infierno corrían mejor suerte que aquellos que ubicaban y desaparecían fuerzas subrepticias. Jacques Vergy pensaba en una organización del orden negro que destruía libros de descubrimientos peligrosos. Lo pensaba ante las evidencias de esfuerzos constantes por impedir la lectura de algunos escritos. Según esto, había como una conspiración contra el saber. Hay libros cuya sola sospecha de posesión produce incluso la muerte. Es el caso, por ejemplo, de las estancias de Cien, que se decía que procedía del planeta Venus. Apareció en la India y fue leído mediante clarividencia por la teósofa Madame Blavatsky. El contenido de este libro es la historia de cientos de millones de años de varios planetas, supuestamente. Hay libros cuya lectura también produce locura. Un ejemplo, por ejemplo, es Excalibur, que escribió Lafayette Ron Hubbard, después de una operación donde estuvo muerto por 8 minutos. Hubbard fue el creador de la dianética y la cienciología. Si hemos de creer por un momento a la mitología cienciológica, un editor en Nueva York se arrojó por la ventana de un rascacielos al saber de este texto que describe
los principios básicos de la existencia humana, y quienes lo han leído perdieron la chaveta. Elena Petrovna Blavatsky, la autora mediúmnica de los sugestivos mamotretos Isis sin velo y la doctrina secreta, así como fundadora de la Sociedad Teosófica, influyó en la obra de Lovecraft. En la llamada de Tulu encontramos un pasaje que demuestra su conocimiento. Los teósofos han sospechado la tremenda magnitud habla Lovecraft, los teósofos han sospechado la tremenda magnitud del ciclo cósmico del que nuestro mundo y el género humano constituyen efímeros incidentes. Han insinuado extrañas pervivencias en términos que helarían la sangre, si no quedaran enmascaradas por un optimismo complaciente. Pero no es de ellos de quienes me llegó la fugaz visión de Evos prohibidos que me hace estremecer cuando me vuelve a la memoria y enloquecer cuando sueño con ella. Lovecraft es, si se me permite decirlo, como una teosofía en negativo. Blavatsky habla de un tronco común de todas las religiones, un cuerpo de verdades, razas desaparecidas, un pasado inmemorial, ruinas ciclópeas y piedras colosales, y nos pide que seamos como el océano que recibe todos los ríos y torrentes. La vuelta de tuerca de Lovecraft señala una espantosa e insoportable verdad que felizmente la mayor parte de la humanidad ni siquiera intuye y que podemos vislumbrar en el poema en prosa Nyarlathotep que soñó su autor, el arquitecto de Providence, y cuyo primer párrafo escribió todavía medio dormido. No es el primer fragmento el que citamos, sino el más angustioso. Más allá de los mundos, vagos fantasmas de cosas espantosas, columnas medio entrevistas de templos impíos descansas en rocas sin nombre bajo el espacio, y que alcanzan hasta los espantosos abismos que hay por encima de las esferas de luz y oscuridad. Y a través de este repulsivo cementerio del universo, un ahogado y enloquecido batir de tambores y el fino y monótono gemido de flautas blasfemas desde las inconcebibles y oscuras cámaras que hay más allá del tiempo, el abominable golpeteo y los silbidos aflautados allá donde danzan lenta y torpemente de forma absurda los gigantescos y tenebrosos otros dioses, las ciegas, sin voz y estúpidas gárgolas cuya alma es Nyarlathotep. También existen libros malditos, libros que se temen, que no dejan dormir, ni comer, ni respirar. De esos observo tres clases. El primer grupo está formado por aquellos de los que habla una tradición, como el libro de Thoth, el más antiguo de todos los libros inmemoriales, que ha aparecido y desaparecido a lo largo de los siglos. Cuentan de él que enseñaba a mirar al sol cara a cara, transmitía el lenguaje de los animales, resucitaba a los muertos, daba poder sobre tierras, océanos y cuerpos celestes y enseñaba a controlar cosas a la distancia. Hay quien dice que el tarot es una especie de resumen, aunque esa baraja que terminó en cartas que representan 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, procede de la Milán del siglo XV. El segundo grupo de libros malditos son los libros que en verdad existen o existieron, como el Liber Anegemis, libro de las leyes, o Activarum Liber Institutionum, más conocido como Liber Vaccae, libro de la vaca, cuyas primeras menciones van a caballo de los siglos XII y XIII. El Liber Vaccae es una supuesta traducción de un manuscrito árabe, el Kitab al-Nawamis, que preservó enseñanzas de Galeno y de Platón, supuestamente. Se trata de un recetario para la adivinación, la invisibilidad, la transformación, el dominio del viento y las nubes
y la creación de seres híbridos, como un humanoide cocinado a partir de una vaca, de allí su extraña denominación. Es el grimorio fuente de otros grimorios y de cuadernos mágicos, clavículas, lunarios, tratados de magia, libros de conjuros, libros de suerte y libros de secretos. La tercera clase de libros malditos son los imaginados. Tenemos el caso de la obra de teatro El Rey de Amarillo, de la que hablan las letras de Robert William Chambers, específicamente en El Reparador de Reputaciones, La Máscara, en El Pasaje del Dragón y El Signo Amarillo. Según esto, El Rey de Amarillo fue dictada por una entidad extraterrestre a un autor que terminándola se suicidó. Quienes lo han leído saben de Astur, el innombrable, el señor de los espacios interestelares, de Carcosa, la ciudad de elevadas torres erigida junto al lago Ali, de aguas claras e inertes, allá en el planeta de las Iades, cerca de Aldebarán. La lectura de la segunda parte de ese libro muestra escenas de perversidad antinatural que extravían la imaginación y sus lectores terminan dementes. Del Rey Amarillo tenemos algún fragmento y el canto de Casilda de la segunda escena del primer acto, que podemos, aunque no sin inquietud, leer en voz alta desde la seguridad de una entonación lejana a lo melodioso y la traducción a la lengua española. A lo largo de la orilla rompen olas turbulentas. Los soles gemelos se hunden tras el lago. Las sombras se alargan en Carcosa. Extraña es la noche donde brotan las negras estrellas y extrañas lunas orbitan a través de los cielos, pero aún más extraña es la perdida Carcosa. Las canciones que las Iades han de entonar, donde flamean los andrajos del rey, deben morir sin haberse escuchado en la sombría Carcosa. Canción de mi alma, mi voz está muerta, muere tú sin ser cantada, como lágrimas derramadas se secará y perecerá en la perdida Carcosa. Casilda es la que percibe el alarido agónico de Camila y es la que grita al Rey de Amarillo, quien lleva un andrajoso manto de fantásticos colores. Grita: no sobre nosotros, oh Rey, no sobre nosotros. Es un grito que retumba en los huesos y licúa la cesera, por lo que denota en el incomprensible contexto. En el admirable ensayo que Lovecraft tituló El horror sobrenatural en la literatura, se define al rey de Amarillo, de Chambers, como una serie de relatos vagamente relacionados que tienen como trasfondo un libro monstruoso y prohibido, cuya lectura produce miedo, locura y misteriosas tragedias, y nos lleva a notables cumbres de terror cósmico. El Rey de Amarillo gobierna Carcosa, urbe creada literalmente por Ambrose Bierce, aquel escritor norteamericano interesado en lo tenebroso, tan leído por Lovecraft y que en 1913 entró a México, donde se le perdió el rastro entre los grupos revolucionarios. Auguste Derleth hablaría de Bierce en la novela El que acecha en la oscuridad, escrita con algunos fragmentos cortos de Lovecraft. Carlos Fuentes tomó el incidente de la desaparición y lo convirtió en Gringo Viejo, la novela. Lovecraft incluyó a Astur, personaje de Ambrose Bierce, en el que susurra en la oscuridad. La factoría de Bierce lo hace un dios pastoril, pero Lovecraft lo identifica como uno de los dioses primigenios. Esa transtextualidad es una característica de la obra Lovecraftiana,
donde las narraciones dialogan, tenemos personajes constantes, hay una geografía particular y se dejan ver libros ficticios de otros autores que los comparten. Cultes de Gules, del conde d'Erlete, imaginado por Robert Bloch, se cita en El morador de las tinieblas y La sombra de otro tiempo. De Vermis Mysteris de Lobhiprin, salido también del ingenio de Robert Bloch, es usado en El morador de las tinieblas y La sombra de otro tiempo. El libro de Yvonne, Oliver Ibonis, figurado por Clark Eston Smith, se menciona en El horror en el museo, El morador de las tinieblas, El ser del umbral, La sombra fuera del tiempo y Los sueños de la casa de la bruja. Fragmentos de Dawn, concebido por Richard Seary, es invocado en El desafío del más allá y La sombra fuera del tiempo. Maravillas de la ciencia, de F. Morristar, inventado por Ambrose Bierce, está en el relato El ceremonial, un libro casi impronunciable, Inauspreclichen Kulten, ocultos innombrables, de Friedrich Wilhelm von Kunz, de la fantasía de Robert Howard, aparece en El morador de las tinieblas y Los sueños de la casa de la bruja. Por supuesto, Lovecraft es el gran maestro de la creación, en la creación y manejo de libros apócrifos y bibliotecas imaginarias. José de la Colina llama a su actuación hacer bibliografías impostoras. Para mí, la obsesiva construcción bibliófila de Lovecraft lo lleva a alcanzar la cúspide de la simulación, a fe que lo logra alcanzar esa cúspide. No hay un modo de comparación de esto que hace Lovecraft, ni antes ni después, porque sus libros inventados tienen historia, filología, bibliología y bibliometría incluso. Los manuscritos nacóticos o fragmentos nacóticos representan la primera obra apócrifa de Lovecraft. Se trata de un grimorio cuyos primeros 5 artículos o capítulos se escribieron en la ciudad de Nacotus por la gran raza de Yit. Fueron supuestamente conservados por el pueblo de Lomar y luego por los hiperbóreos que nos heredaron la traducción. Están esos fragmentos presentes en los relatos En las montañas de la locura, El horror en el museo, El morador de las tinieblas, El que susurra en la oscuridad, La búsqueda en sueños de la ignota Kadat, La sombra fuera del tiempo, Los otros dioses y Polaris. Hay otros apócrifos Lovecraftianos. Están los cantos de Dol, recopilación de letanías, rezos y salmos diabólicos del pueblo de Leng, que viene en El horror en el museo. También los 7 libros crípticos de San el Grande, que son rollos, quizá de origen chino, mencionados en La búsqueda en sueños de la ignota Kadat y los otros dioses. Sin embargo, el libro prohibido por antonomasia es el Necronomicon, cuyo solo ingenio le da a su autor un notable lugar en la alta literatura y que aparece por primera vez, sin que se diga su título, en el cuento La ciudad sin nombre de 1921. Según esto, el Necronomicon fue escrito en tiempos de los omeyas por el árabe loco Abdul al-Hazred. Este personaje, nativo de Sanaa en el Yemen, hacía muchas peregrinaciones misteriosas, extrañas a las ruinas de Babilonia y las criptas secretas de Memphis, y pasó 10 años en la soledad del desierto del sur de Arabia, el Rub al-Khali, que significa espacio vacío, que es el Daná o desierto escarlata de los árabes modernos. En esas arenas, habitadas por espíritus malignos, por monstruos, Al-Hazred se topó con Irem, la legendaria ciudad de los pilares, maldita por Dios en el Corán. En las ruinas de un otro sitio, halló signos de una raza más antigua que la humana. Aprendió a adorar a Yog-Sothoth y a Tulu. Aquel árabe loco terminó sus días en el año 738 cuando, según su biógrafo del siglo XII, Ibn
Jalican, un ser monstruoso invisible, lo levantó por los aires y lo devoró ante los aterrados y paralizados viandantes del mercado de Damasco. Fue en Damasco donde escribió el texto. Un texto que se llama al principio Al-Asifo, nombre que remite al ruido que hacen los insectos en el desierto por la noche y que los árabes atribuyen al bisbiseo de los demonios. Al-Asifo, que había circulado secretamente, fue traducido al griego en 950 por el bizantino Theodorus Philetas, quien le puso por nombre Necronomicon. Un siglo después fue prohibido y quemado por Miguel I Cerulario, el patriarca de Constantinopla, aquel que fue excomulgado por el cardenal Humberto de Silva Candida. La traducción griega se dio a la estampa en Italia entre 1500 y 1550, pero el último de los ejemplares de los que se tuvo noticias se perdió durante el incendio de la biblioteca de su poseedor en 1692 en Salem, entonces colonia inglesa de Massachusetts. Olaus Bormius, médico y anticuario danés, tradujo el Necronomicon al latín en 1228, época en la que se pierde la pista de la edición árabe original. La versión Bormius fue entregada a imprenta 2 veces, curiosamente sin datación ni mención de lugar. Según la tipografía empleada, se puede especular que las impresiones son de los siglos XV y XVII. La obra fue prohibida en 1232 por el Papa Gregorio IX, quien es llamado en las profecías de San Malaquías como Avis Ostiensis o el ave de Ostia. Una copia del Necronomicon se perdió por el gran incendio que siguió al gran terremoto de San Francisco del 18 de abril de 1906, catástrofe que acercó las montañas del este 4,5 pies a las montañas del oeste. Habría una extraviada traducción al inglés preparada por el anticuario, astrónomo, astrólogo, matemático, ocultista, alquimista y nigromante, Dr. John Dee, el inglés, aquel que murió tratando de comunicarse con los ángeles. Se conservarían, que se sepa, ejemplares del Necronomicon, según Lovecraft, en el British Museum, en la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca Memorial Harry Elkin Wideno de la Universidad de Harvard, la Universidad de Buenos Aires y la ficticia Universidad de Miskatonic en la inexistente ciudad de Arkham. El Necronomicon es un grimorio. Un libro de magia ritual que contiene fórmulas para contactar entidades tan aberrantes como imposibles. Sabemos de una frase en particular que trastorna muy mucho, que no está muerto lo que yace eternamente y en los iones venideros hasta la muerte puede morir. El Necronomicon aparece en el Sabueso, el Ceremonial, el Horror de Dowich, los Sueños en la Casa de la Bruja y a través de las puertas de la Llave de Plata. Hay de él bibliotecas y páginas referenciadas. Yo comencé a leer a Lovecraft porque fue llamado el más grande poeta de los universos paralelos por Louis Powell y Jacques Vergy en El Retorno de los Brujos, obra por demás seductora para mi niñez y que un poco equiparaba la formulación del infinito y de los números transfinitos del matemático George Cantor, que descarrió en la locura, con el descubrimiento de que en el universo hay algo más allá que hace el personaje Randolph Carter en A través de las puertas de plata de Lovecraft. Dice Carter: sabía que en Boston había existido un Randolph Carter, pero no estaba seguro de si él, el fragmento componente de la entidad que ahora se hallaba al otro lado de la última puerta, había sido ese o algún otro. Su yo había sido aniquilado y no obstante él
si es que efectivamente podía, ante aquella absoluta falta de existencia individual, decir él con entera propiedad, tenía conciencia de ser igualmente una legión de yos. Era como si su cuerpo se hubiese transformado repentinamente en una de esas efigies de brazos y cabezas múltiples que se adoran en los templos de la India, y contemplase el conglomerado resultante de un atolondrado intento de distinguir su cuerpo original de dichas reproducciones, si es que realmente, qué idea majestuosa, había un original distinto de las infinitas encarnaciones. La primera vez que escuché del Necronomicon fue en Los libros condenados de Jacques Vergy, donde el autor declara que Lovecraft le confesó haberlo inventado. Me recuerdo aplaudiendo la genialidad de ese recurso literario. Años después, supe de una carta de Lovecraft que explícitamente admitió. Ahora bien, sobre los libros terribles y prohibidos, me fuerzan a decir que la mayoría de ellos son puramente imaginarios. Nunca existió ningún Abdul al-Azred o el Necronomicon porque inventé esos nombres yo mismo. Unos años después, en 1982, era yo un adolescente y estaba muy afectado e indignado por la guerra de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña, que me pareció un avasallamiento imperialista. Eso me hizo sumergirme en la lectura y comencé a frecuentar una librería de viejo de la calle de Donceles en la Ciudad de México, donde a cambio de varias compras importantes dejaban que leyera lo que quisiera y me brindaban recomendaciones. Pasé varias tardes de pie ante mesas de exhibición repasando libros de filosofía y esoterismo. En una visita me mostraron un número especial publicado un año atrás de la revista Mundo Desconocido, fundada en 1976 por Andreas Faber-Kaiser y Alejandro Vignati. Era un dossier sobre el Necronomicon que me impactó, compré, por supuesto, y conservo. En el dossier viene un texto del escritor británico Cola Wilson, muy impertinente con la pluma de Lovecraft, tengo que decir, pero que cavilaba sobre la revelación hecha por Hinstertoiser, el fundador del Instituto para el Estudio de la Magia y Fenómenos Ocultos de Salzburgo. Y según esto, el Necronomicon era el 9º capítulo titulado de la historia de los antiguos, de la segunda parte de una obra mayor que poseía el padre de Lovecraft, Wilfield, como masón y descendiente de los discípulos de Cagliostro. La obra, hecha probablemente por el árabe Al-Kindi, el compendio, Al-Kindi, quien falleció alrededor del 850, era una recopilación del material mágico de Acadia, Babilonia, Persia e Israel, y que en su mayor parte recababa saberes de la biblioteca de Asurbanipal. Bajo esa pista, Robert Turner, jefe de la Orden Mágica de la Piedra Cúbica y fanático de las obras de Lovecraft, con ayuda de un ordenador, tradujo un manuscrito catalogado por el bibliotecario del rey Rodolfo II de Praga, que era una copia de la compilación de Al-Kindi. La verdad es que Lovecraft soñó el nombre del Necronomicon. Quizá ese libro existe en el mundo de los sueños y un día sea posible soñar que lo leemos. Eso lo haría real. Tan real como los papiros escritos por sabios, demasiado sabios para haber nacido en el mundo vigil, de los que se habla en el cuento Ex Oblivione. Libros oníricos como el de Aslot, en el que Walter Killman firmó con su propia sangre, adoptando un nombre secreto en los sueños en la casa de la bruja. Necronomicon significa, según su etimología, el libro que contiene lo relativo a las leyes de los muertos. Lovecraft lo traducía como imagen de la ley de los muertos. Me es más fascinante la traducción tradicional de libro de los nombres muertos. Libro de los nombres muertos. Qué fantástico es saber que los nombres pueden salir y que el espíritu de esos nombres puede vibrar y decirnos algo, como se lo dijo a H.P. Lovecraft, ese que vagaba de noche por los panteones, aquel que cada vez que dormía
sufría pesadillas, al que reconocemos como eviterno. Un eviterno es quien nace, pero no tiene fin. Muchas gracias. Pues la verdad, Camilo, es que nos has dejado sorprendidos con este viaje a los sótanos o las cúpulas más elevadas de la biblioteca de Tlön. Y pues te agradecemos mucho la plática. Hay tiempo para que respondas aquí algunas preguntas que nos están haciendo. Aquí hay una bastante interesante. Dice, de todos estos libros y grimorios que mencionaste, ¿a ti te hubiera gustado leerlos o escribirlos, y cuál de ellos? Yo creo que todos estos libros son sumamente interesantes. Uno piensa que quizás sea posible encontrar algún grimorio, algún libro mágico que abra las posibilidades del conocimiento. De hecho, es cierto que, bueno, esta edición de... ¿Sí se ve aquí, Abraham? Sí, sí se ve, El Retorno de los Brujos. El Retorno de los Brujos es una edición muy nueva. Por ahí tengo la que leí en mi infancia. Pero este libro de Los Libros Condenados de Jacques Vergy, que es menos conocido que El Retorno de los Libros, abre mucho la visión precisamente de estos libros mágicos. Libros espeluznantes donde los haya, ¿no? Entonces, y uno de repente encuentra libros que hablan de conocimientos ancestrales, o lee revistas como las que tengo aquí de Mundo Desconocido, Más Allá, Año Cero, cuestiones que han sido definidas últimamente como ocultura, de oculto y cultura. Y esa ocultura, pues es demasiado atrayente, tan atrayente que quien nos habla precisamente de libros prohibidos, saberes que la mente humana no puede llegar a ellos, pues es en sí H.P. Lovecraft. Por eso es tan cercano a nosotros. Yo creo que quienes creemos en el misterio, en los secretos desvelados, pues buscamos en sí, en Lovecraft, más que el horror cósmico, el de seres tremendos, terribles. Lo que nos atrae es el camino que hace Lovecraft para saber de estos seres. Hay cuentos donde Lovecraft sabe, más bien los personajes Lovecraftianos saben que hay algo porque lo sueñan, o porque encuentran una figura que tiene ecos de cuestiones antiguas. Y eso es para mí lo que más atrae de Lovecraft. Aquí también hay otra pregunta, y bueno, tú has tenido mucho contacto con diferentes libros y este interés por como comentas, los grimorios, lo que en nuestra imaginación nos hace pensar si existe o no existe. Aquí preguntan, tú como experto en los libros, ¿has tenido contacto con algún tomo que te haya hecho dudar de lo que tú crees? ¿Has atisbado a esta oscuridad que nos rodea? Mira, hay libros tremendos, o sea, libros que son incluso reales, ¿no? O sea, libros que son memorias de asesinos seriales, libros que son manifiestos de personas que están desquiciadas.
Por ejemplo, hay un manifiesto del Unabomber, de una persona que en Estados Unidos mandaba bombas a algunas personas por correo para poder protestar contra la tecnología. Son cuestiones bastante apocalípticas. Hay un libro terrible que la traducción del latín sería algo así como de la masticación que hacen los muertos en sus tumbas, que es un libro viejo, no tanto, me parece que es renacentista, pero sí es cierto que en los panteones antiguamente se oían ruidos y si uno abría esos ataúdes, de repente había personas que se comían su mortaja o se comían a sí mismos. Eran personas que habían sido enterradas vivas porque la sensación o bueno, el concepto de muerte era bastante relativo. Entrabas en coma y te enterraban, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, hay libros reales que quizá surgen como una advertencia de que algunos otros libros, los literarios, pueden ser reales. Hay leyendas, ¿no? Se mencionaba a John Dee, que es un nigromante que se supone que tenía una mesa donde ponía un espejo de obsidiana, negro, negrísimo, donde alguien le dictaba cosas y podía ver el futuro, por ejemplo. Sabemos que existió John Dee, hay evidencias de sus experimentos alquímicos y la mesa y el espejo están en museos británicos. Entonces, son también testimonios. Ahora, esos libros, bueno, uno los busca mucho, quizá. Hay libros medievales que también son en sí reales y dicen cosas bien extrañas, ¿no? O sea, hay libros que, como el manuscrito Voynich, el que no se puede traducir porque son imágenes de plantas, animales y cuestiones medicinales que no corresponden con la realidad. Y uno piensa, bueno, ¿de dónde salió esto en ese caso? Pero, pero sí, o sea, yo creo que la curiosidad da para estas búsquedas bibliográficas, bibliófilas, y realmente pues uno está en ese camino de búsquedas. La biblionáutica también podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Y bueno, aquí también preguntan, hace rato mencionabas un libro de Madame Blavatsky y alguien aquí ha preguntado que mencionabas que ella tradujo en la India, que hablaba acerca de Venus. ¿Podrías repetir el título, por favor? Sí, es el libro de Sa. Hay que escribirlo DZ. DZYAN. Las estancias de 100. Y ese libro incluso se vende, o sea, lo puedes adquirir. De hecho, es igual que, bueno, Isis sin velo, que es un libro que, bueno, no lo he visto en librerías nuevas, pero bueno, en las librerías de viejo, las de Donceles, por ejemplo, lo encuentra uno. La doctrina secreta, bueno, es un libro de varios volúmenes, pero hay ediciones de 4 tomos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, uno puede leer todo eso. Son libros un poco
difíciles. Sabemos que Blavatsky era una erudita, una persona de mucha cultura, pero también pues entrecruza varias cuestiones. De hecho, los teósofos siguen vivos por ahí, sigue habiendo teósofos. Lovecraft los supo de ellos, no le interesó mucho la doctrina, sino más bien un poco la crítica a la doctrina que hacen algunas de las narraciones en ese caso. Es lo que te puedo decir. Gracias. Y bueno, aquí también hablando de libros ya más conocidos, reales, preguntan tu opinión acerca del Kybalión. Del Kybalión, recuérdame que... Bueno, aquí así me lo preguntan. Dice que si ha llegado a tus manos el Kybalión. De ser así, ¿qué opinas respecto a él? El libro de los tres iniciados. Ajá. Fíjate que voy a examinar, voy a ver, no lo tengo tan presente en ese caso. Y bueno, también hablando de libros impresos, misteriosos, pregunto también por aquí, el Códice Zephyranianus, que es algo más reciente, ¿qué te parece si lo has llegado a ver? Sí, bueno, de hecho hay diferentes libros que se supone que entidades de otros planetas dictan en ese caso. Entonces, bueno, son libros raros. Hay mensajes más que textuales icónicos de lo que se dibuja en esto. Y hay que verlos. Simplemente te puedo decir eso, ¿no? Bueno, pues nada más para que quede constancia, pues te están viendo, hablaste hace rato de las Malvinas, te están viendo en Argentina, en Perú, en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, obviamente aquí desde México, pues ya sabes, digo, la Ciudad de México, Monterrey, Cuernavaca, Tampico. Entonces, bueno, pues ha sido una plática sumamente interesante acerca de todos estos grimorios, y yo quisiera hacerte una pregunta acerca de lo que estuvimos viendo aquí en tu presentación. Mencionabas esta especie, o mostrabas esta migración hacia el libro digital o hacia los medios electrónicos, incluso la integración de la parte cibernética con lo orgánico. Yo te quisiera preguntar a modo de fantasía o de especulación, si en siglos anteriores los monjes copistas o los escribanos podían copiar estos grimorios y transferir ese poder, al menos en la fantasía literaria o en el ocultismo, ¿crees que esto sea posible a través de un celular, del WordPress, de una computadora? Bueno, de hecho, incluso son libros de poder, efectivamente. Un grimorio normal estaba escrito en tinta roja, pero más que en tinta era en sangre, y por lo común era rojo sobre negro, que eran letras terribles que se leían a la luz del fuego de fogatas enormes en ese caso. Y la misma lectura se supone que producía en sí una invocación. Y ni se diga la lectura en voz alta. Transcribir esos grimorios, se supone que el gran mago no daba su grimorio al aprendiz, el aprendiz debía de
transcribirlo en ese caso. Y hacía también en ese sentido un acto de transmisión. Y muchos han hablado de, bueno, qué pasa con la impresión de este tipo de libros, qué pasa con la reproducción en ese caso. Hay libros que no se pueden leer de noche, se supone. Hay libros que no se pueden leer en voz alta. Pasarlos a digital, pues es un poco, sí, también traducirlos a lenguajes binarios. Tenemos circulando de repente tarots y cosas por el estilo en internet. Y uno, pues, uno al ver tantas historias, sí, tiene temor de que alguien que haga estos traslados esté abriendo puertas en ese caso. Es lo que también te puedo decir, ¿no? Y bueno, te digo, la plática da para mucho, pero el tiempo es nuestro verdugo siempre. Yo quisiera aquí nada más, antes que nada, la última pregunta es, ¿dónde pueden seguirte, dónde pueden encontrarte, ya sea Twitter, Facebook, redes sociales, alguna columna que tengas, dónde pueden leerte? Yo estoy en el Face como Camilo Ayala Ochoa. Yo básicamente escribo sobre libros, sobre historia del libro y libro del futuro en ese caso. Tenemos varios escritos. Tengo un libro que se llama La cultura editorial universitaria que mencionaron. De repente escribo en un libro revista que se llama Quehacer Editorial, de Ediciones del Ermitaño, que ahí escribo de todo, ¿no? O sea, de corrección de estilo, de libros electrónicos, de encuadernaciones, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí tienen en mi Face el contacto más inmediato. También estamos haciendo coloquios y congresos y por supuesto cercanos al círculo Lovecraftiano. Pues muchísimas gracias, Camilo. Realmente ha sido un auténtico viaje a través de las páginas de la imaginación y pues que se repita. Ojalá podamos contar con tu presencia si la biología de la pandemia lo permite para el 2021. Cruzamos los dedos para que así sea y podamos vernos una vez más frente a frente. Muchísimas gracias. Aquí nos despedimos. Unas últimas palabras, por favor. No, pues es un gusto estar en estos 130 años de Lovecraft, pensando qué hacer de un mañana incierto, pero bueno, hay que tener esperanza en ese caso. Yo siempre digo que, bueno, ante estos tiempos de temor, de muerte, pues acudamos a los libros. Los libros son más necesarios, no solo que el sosiego, sino que son más necesarios que las necesidades. Muchas gracias y muchos libros. Muchísimas gracias y quédense para el siguiente evento. Hasta luego.